Hola, buenos días. En esta mañana quiero compartir con todos mis suscriptores de mi canal. A pesar de que es un canal nuevo, vamos creciendo poco a poco. En mi canal es un canal donde podemos disfrutar de las grandes bendiciones de Dios de su palabra. En esta mañana queremos compartir con ustedes, podemos llamar este tema la línea profética desde la caída de nuestros primeros padres en el Edén hasta el último tiempo que estamos viviendo hoy. Y en la palabra de Dios hay una línea profética que nosotros podemos entender, que algunos la han pasado por alto. Y no son tan minuciosos en referente en números y fechas en las escrituras. Pero en esta mañana quiero compartir esta línea profética contigo. Y te voy a demostrar de que el fin de todas las cosas ha llegado. Si nosotros analizamos en el libro de Génesis, encontramos que Dios hizo el mundo en 6 días. Y el séptimo día descansó el hombre, ¿no? 6 días de creación y un día de reposo. El Señor le dijo a Israel que 6 años trabajaría la tierra y 1 año descansaría. Hay cosas que nosotros encontramos en la Escritura que a veces nos parecen como tan insignificantes. Por ejemplo, 40 días del diluvio, 40 días de analizar la tierra cuando Israel iba para Canaán, 40 días cuando Moisés pasó en el monte y que después de los 40 días bajó y el pueblo estaba apostatado. 40 días de la tentación de Jesús en el desierto y 40 días después de la resurrección, cuando Jesús resucitó, pasó 40 días con sus discípulos. Si nosotros analizamos algunos de estos 40 días, como fue el día en que Israel reconoció la tierra antes de entrar a Canaán, y cuando regresaron, dice la Escritura que dieron un mal informe. Y el Señor dijo que el pueblo no entraría a esa tierra porque se habían rebelado, que no querían entrar. No hablaré referente a ese informe, pero el Señor le preguntó a Moisés cuántos días habían explorado la tierra. Él le dijo 40 días. Y él dijo, 40 años le daré a Israel para que ande en el desierto y todos los que salieron de Egipto no entrarán. 6 días de creación, 6.000 años de pecado. El Señor dice en la Biblia que Él nos ha dado los días por años. Habla de un día de reposo donde la tierra descansaría 1.000 años. 6 años trabajará la tierra, un periodo de 6.000 años, y dice que 1 año descansaría, significa 1.000 años descansaría la tierra después de que el Señor venga por segunda vez y destruya el mundo. Te voy a explicar un detalle en esta línea profética. Si nosotros analizamos, por ejemplo, desde la caída de Adán, como vemos allí, hasta la profecía de las 70 semanas, debemos recordar que la profecía de las 70 semanas comenzó en el año 457 y terminó en el año 34 de nuestra era, como lo vemos ahí. En el año 34 terminó la profecía de las 70 semanas, que sería más o menos un periodo de 490 años, como lo vemos ahí. En el año 27, como vemos ahí, en la última semana de la profecía de las 70 semanas, nuestro Salvador fue bautizado. Si Jesús hubiera nacido en nuestra era exactamente cuando comenzó nuestra era, ahí en el año 27, pues Jesús tendría 27 años. Pero la Escritura dice que Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado. En el año 31 dio su vida por nosotros y en el año 34 Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana, murió. Las 70 semanas estaban destinadas para el pueblo judío. Desde que se dio el último decreto en el año 457 por un rey, podemos decir medo-persa,
hasta el año 34 se cumplieron el periodo de las 70 semanas. Si nosotros analizamos desde Adán hasta ese periodo de 457 años, habían pasado casi un tiempo de 3.500 años. Entonces, este periodo de 3.500 años voy a montar otro video y voy a explicarlo desde Adán hasta aquí, hasta el año 31, de que desde Adán hasta el año 31 ha pasado un periodo de 4.000 años. En la página, en la página 375, párrafo 3, la hermana White dice que desde la caída del hombre hasta que Cristo hizo un pacto con su iglesia en el año 31, como lo vemos ahí, en el año 31, con sus discípulos en el aposento alto, habían pasado un periodo de 4.000 años. Y esto lo encontramos allí en el conflicto de los siglos, la página 375, párrafo 3. También lo encontramos en el deseado de toda la gente, en el capítulo 72, párrafo 2. Si nosotros analizamos, entonces, desde la caída de Adán hasta el año 31, donde Cristo realizó la Santa Cena con sus discípulos, habían pasado un periodo de 4.000 años, como lo vemos ahí. Ahora vamos a analizar desde el año 31, cuando Él dio su vida por nosotros, hasta el año que estamos viviendo hoy, 2018. Si nosotros sumamos esa parte, nosotros sumamos esta parte allí, entonces nos va a dar un tiempo señalado exacto para que nosotros podamos entender en qué año vivimos. Sí, como veníamos diciendo, desde que Cristo dio su vida en el año 31 hasta el tiempo que estamos viviendo hoy, hasta el 2018, como vemos aquí, 2018, aquí en la profecía, 2018. Desde el año 31 hasta 2018, nosotros sacamos cuenta. Si desde la caída del hombre, como vemos aquí, hasta que Jesús hizo un pacto con su iglesia en el año 31, esto significa que habían pasado un periodo de 4.000 años desde la caída del hombre hasta aquí, hasta donde Jesús hizo el nuevo pacto. Que esto lo encontramos allí en el conflicto de los siglos, en la página 375, párrafo 3, y el deseado de toda la gente en el capítulo 72, en el párrafo 2. El conflicto de los siglos, en la página 731, párrafo 3, dice Dios por medio de Elena de White que Dios le ha dado a Satanás un periodo de 6.000 años. Solamente. Si cuando Cristo vino en el año 31, en el año 31, había pasado un periodo de 4.000 años. Si tú te lo lees ahí en el párrafo, la página 375, párrafo 3, allí vas a encontrar esta parte que te estoy diciendo. Ya restaría un periodo desde el año 31 hasta el año 1844. Debemos recordar que la iglesia adventista comenzó en el periodo de 1844 hacia acá. La iglesia adventista tiene un peregrinaje como iglesia más o menos 174 años hasta la fecha de hoy. Entonces, para saber el resto del periodo de los 6.000 años que restan, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar desde aquí, desde el año 31. Debemos recordar que el espíritu de profecía nos dice que en el año 31 habían pasado un periodo de 4.000 años. 4.000 años más 3 años que están aquí hay 3 años y medio, pero vamos a sumar 3 años. Vamos a sumarle los 1810 años desde el año 34 a 1844 y le sumamos los 174 años que la iglesia ha avanzado hasta el 2018. Si sumamos 4.000 años y le sumamos estos y hasta aquí, hasta esta parte, da 5.987 años. Significa que quedan del 2018 para cumplirse los 6.000 años, queda más o menos un restante de 13 años.
Yo no te estoy diciendo que de pronto aquí Jesús viene, no estoy poniendo fecha, ¿no? De la venida de Jesús. Si tú sumas 13 años al 2018, te va a dar una fecha exacta de una limitación en que el periodo de los 6.000 años termina. Elena G. White dice que no debe poner fecha de la venida de Jesús. Y es verdad. Nadie sabe el día y la hora de la venida de Cristo. Si tú analizas la profecía de las 70 semanas, aquí estaba registrado tanto el bautismo y la muerte de Jesús. Significa que los judíos conocían el tiempo exacto de la venida del Mesías. Pero hago una pregunta. Si tenían este cronograma de Daniel 9, ¿por qué no supieron que Jesús había nacido? ¿Por qué no supieron que Jesús iba a ser bautizado en el año 27 si tenían el cronograma para sacar las cuentas? El pueblo de Dios en los tiempos pasados se había desviado de la línea profética y habían dado malas interpretaciones a las profecías de Daniel. Por eso no entendieron el tiempo. Hablaban tanto del Mesías en sus sinagogas que no entendieron ni se dieron de cuenta del nacimiento de Jesús. Lo mismo sucede hoy. En 1844, de que la iglesia ha avanzado, el mundo ha venido predicando sobre la segunda venida de Cristo y muchas iglesias, pero la mayoría no están preparadas para encontrarse con Jesús. ¿Saben por qué? Porque no conocen el tiempo. Mientras no conozcan el tiempo en que viven, las iglesias vivirán en una forma, ¿cómo decirte?, mundana. Y aunque hablen de la segunda venida de Jesús, no estarán preparados para encontrarse con su Señor. Por eso hay que conocer el tiempo. Cuando Jesús nació en Belén, solamente unos cuantos pastores se les informó de que el Mesías había nacido. Simeón, que conocía el tiempo de la línea profética, él se iba al templo a esperar porque sabía que que la madre de Jesús, del Mesías, iba a presentar el niño después de 1 mes y 11 días, como estaba especificado en las instrucciones de la ley de Moisés. Jesús fue circuncidado a los 8 días, pero al mes y pico fue presentado en el templo. ¿Ve? Y Simeón lo esperó allí y él sabía que la madre del Mesías iba a llegar a presentarlo. ¿Por qué él supo que el Mesías había de nacer en ese tiempo? Porque él analizó la línea profética y analizó el tiempo. Él no sabía exactamente el día en que iba a nacer Jesús, pero sí sabía que iba a nacer en Belén, porque estaba escrito por sus santos profetas. El Señor ocultó el día del nacimiento de Jesús para que no fuera idolatrado en el mundo, y por eso hoy en día nadie sabe exactamente el nacimiento de Cristo. Algunos dicen que nació el 25 de diciembre, pero no concuerdan con la línea profética ni los tiempos en que el ángel a María le señala. Así que si nosotros analizamos este cronograma desde Adán hasta Cristo en el año 31, había pasado un periodo de 4.000 años. Desde que Cristo murió hasta el tiempo de hoy han pasado 5.987 años. Sería que restaría un periodo de 13 años. La hermana White en el conflicto de los siglos dice que allí en el párrafo 731, en el párrafo 3 dice que Dios le da a Satanás un periodo de 6.000 años. Y están en muchos de sus escritos, no está solamente en el conflicto de los siglos, están en muchos escritos de Elena G. White. Este número es literal, no es simbólico. Desde la caída del hombre hasta el final habrá un periodo de 6.000 años. Voy a montar un video donde mostraré desde la caída del hombre hasta que Cristo dio la Santa Cena. Te voy a mostrar los eventos de un periodo de 4.000 años. Pero hoy te estoy mostrando el evento desde la caída del hombre hasta que Cristo murió, un periodo de 4.000. ¿No? Desde la caída del hombre hasta que se pronunció la profecía de la reconstrucción de Jerusalén, había pasado casi un periodo de 3.500 años. ¿Ve? Si nosotros analizamos más adelante, aquí hay 490 años, que da un periodo de 4.000 años. Todo esto está registrado en la Escritura.
no es algo inventado, esto está en la Escritura. Por eso voy a colocar otro video donde muestra desde la caída del hombre hasta que Cristo hizo el nuevo pacto, un periodo de 4000 años, y te lo voy a mostrar con las fechas. Y está en las Escrituras. Todo está allí registrado. Por eso dividí este tema en dos. Quiero decirte que el tiempo de todas las cosas ha llegado. Por eso se ven señales del pronto regreso de Jesús. Se ha mostrado un cambio tanto político y religioso en el mundo. Los grandes monarcas de hoy, los hombres que gobiernan el mundo, se han apartado de los principios de Dios. Estados Unidos muy pronto cambiará la constitución que tiene y vendrán sobre el mundo persecución para los que son fieles a los mandamientos del Señor. Así que estamos muy cerca. Un corto tiempo nos queda. Si el número es solamente literal, quiero decirte que faltan 13 años para llegar al periodo de los 6000. Por eso se está oyendo vientos de las leyes dominicales que serán establecidas en el mundo y donde el pueblo de Dios que observa los mandamientos de Dios serán perseguidos. Los fieles adoradores de la iglesia de Dios. Así que, estimado amigo que me escuchas en esta mañana, quiero decirte que queda muy poco tiempo. La línea profética se ha venido cumpliendo a través de la historia, ¿ve? Hasta el tiempo de hoy. Vamos a hacer un repaso entonces, desde Adán hasta el que se dio el decreto de la reconstrucción de Jerusalén, habían pasado un periodo de 3500 años. Y se le podemos sumar el periodo de 490 años, que son el periodo de las 70 semanas, hasta el año 34, cuando Esteban fue apedreado, habían pasado un periodo de 4000 años. El resto de la profecía de las 2300 tardes que las 70 semanas compone, aquí vemos que se le suma 1810 años hasta 1844, cuando la iglesia adventista surgió. La iglesia tiene un peregrinaje de 174 años hasta el día de hoy. Significa que quedaría un pequeño corto año para cumplirse el periodo de los 6000 años. Desde que Cristo murió hasta hoy, 2018, han pasado 5987 años. Restan 13 años. No te estoy diciendo que en tal fecha Jesús va a venir. Solamente te estoy mostrando que el tiempo es corto y que todo se ha cumplido tal como Dios lo ha especificado. Dios me lo bendiga a todos y que podamos entender la línea profética que Dios ha trazado en su palabra. Así que montaré un próximo video donde te mostraré desde Adán hasta el año 31 eventos de los 4000 años que han pasado y algunos sucesos de historia del pueblo de Dios en el tiempo pasado. Y que la profecía engancha con la profecía de las 70 semanas. Pero te la voy a mostrar hasta aquí. Ya te la estoy mostrando desde la caída del hombre, no te estoy mostrando algunos eventos que sucedieron aquí, pero voy a montar un video donde voy a mostrar los eventos que han pasado hasta el año 31 para que donde se han cumplido más o menos el periodo de los 4000 años. Dios me los guarde a todos y que cada día podamos entender la excelente profecía que Dios nos ha dejado. Dios nos guarde.